Esto es mi cuerpo. Un llamado a un resurgimiento eucarístico del obispo Robert Barron. Segundo capítulo. La Eucaristía como sacrificio. Una verdad bíblica elemental es que en un mundo que ha ido mal, no hay comunión sin sacrificio. Como este mundo se ha torcido fuera de su eje, solo puede ser enderezado a través de un doloroso proceso de reconfiguración. Es prácticamente imposible leer 2 páginas seguidas, cualesquiera de la Biblia, sin toparse con el lenguaje de la ira de Dios. Pero no debemos interpretar esta expresión simbólica literalmente, como si Dios entrara y saliera del mal humor emocional. Esta ira divina es un símbolo teológico de la justicia de Dios, que equivale a decir la pasión de Dios por enderezar las cosas. En su amor, Dios no puede permitir que su mundo caído permanezca en la alienación, sino que debe hacer el trabajo duro de atraerlo de regreso a la comunión. Y esto significa que Dios está involucrado continuamente en el asunto del sacrificio. En los años posteriores al Vaticano II, la dimensión de comida de la Eucaristía fue enfatizada casi en forma exclusiva tanto por los teólogos como por la práctica pastoral. Se le dio a la participación activa de la comunidad reunida en el banquete del Señor una ubicación de dignidad. Se silenció la descripción clásica de la mesa como un sacrificio, y el lugar donde el sacerdote celebraba el sacramento era referido por la mayoría como una mesa y no como un altar. Este cambio de enfoque fue sin duda un intento de corregir un énfasis excesivo de la dimensión sacrificial de la Eucaristía antes del concilio, pero este giro pendular no ayudó a la Iglesia. Cuando los dos aspectos de la Eucaristía, comida y sacrificio, se separan, el principio bíblico que he articulado anteriormente se ve comprometido y la misa puede convertirse en algo de menor seriedad. No puede haber comunión sin sacrificio y por tanto no hay mesa eucarística que no sea al mismo tiempo un altar. En esta segunda sección me gustaría explorar la dimensión sacrificial de la Eucaristía y tal como lo hice en la sección previa, me gustaría guiar mi análisis dentro de un amplio marco bíblico. Comencemos. Sacrificio en el Antiguo Testamento. En el último capítulo vimos cómo el autor del Génesis enunciaba como problema fundamental a la autodeificación, la tendencia de todos los seres humanos de aferrarse a la divinidad antes que rendirse a Dios. Este desorden espiritual condujo a una desintegración rápida de la coinherencia que Dios quería mantener en su creación. Tras la ruptura original con Dios, el hombre se enfrentó a la mujer y la mujer se enfrentó al hombre. Ambos se enfrentaron a la naturaleza. El amor se reemplazó con la sospecha y violencia. La consecuencia en el lenguaje poético de Yeats, el centro no puede resistir, se libera sobre la tierra mera anarquía. La Biblia narra este declive moral y espiritual con su típica narrativa lacónica. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, pierden su amistad y Caín asesina a su hermano despiadadamente, convirtiéndose a partir de un detalle revelador en el fundador de las ciudades. ¿Existe en la literatura mundial alguna crítica más devastadora sobre la manera en que los seres humanos tienden a organizarse? Para la época de Noé, grande era la maldad del hombre en la tierra y todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal. Génesis 6:5. Y Dios, por consiguiente, envió una gran inundación para aniquilar la vida sobre la tierra. A menudo en las historias bíblicas, las inundaciones son evocadoras del caos acuoso que dominaba antes que Dios llevara a cabo el orden de la creación. De ahí que sean expresivas no del castigo arbitrario de Dios, sino del poder destructivo del pecado. Luego de Noé, la raza humana se convierte nuevamente en una familia disfuncional.
El capítulo 11 del Génesis nos cuenta que el mundo entero tenía un único idioma y que la gente se reunió por un gran proyecto de edificar una ciudad en medio de la cual habría una torre elevándose para desafiar a los cielos. Esa torre de Babel funciona como una pulcra imagen bíblica de las tendencias agresivas de autoengrandecimiento e imperialistas de los seres humanos una vez que han perdido contacto con Dios. Por supuesto, no debemos leer estos relatos del Génesis como una historia literal, sino como narrativas simbólicas densamente matizadas que expresan con economía admirable las características y aspectos fundamentales del pecado: violencia, arrogancia, división, culpa, decepción, deseo de poder y homicidio. Sin embargo, como lo vimos en el último capítulo, el Dios de la justicia no descansará. En la interpretación de las Escrituras se autoimpone la tarea de salvar a su creación comprometida, y el medio principal que escoge es la formación de un pueblo que aprendería a caminar en sus caminos y se convertiría, por lo tanto, en una luz para todas las naciones. Justo a continuación de la historia de la Torre de Babel, comienza la gran narrativa referente a Abraham de Ur, el padre de la nación de Israel. Lo primero que escuchamos sobre Abraham es que es llamado por el Señor. El Señor dijo a Abraham: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación». El problema esencial comenzó con la desobediencia, y así la solución debe comenzar con la obediencia. Eva y Adán se volvieron rebeldes. Abraham debe por lo tanto convertirse en un sirviente. Se le dice que desarraigue su vida entera y se mude con su familia a una tierra lejana de la cual no se sabe nada. Y tiene, se nos informa, 75 años. Aferrarse a la divinidad a la manera de nuestros primeros padres es reclamar el señorío sobre la propia vida. Rendirse a Dios es darse cuenta de que la vida de uno no es nuestra propiedad, que manda una voz más elevada y persuasiva. En todo esto sentimos que esa amistad con Dios, una alianza con Él, implicaría sacrificio, abandono del yo, y comenzamos a ver la importancia espiritual de esta justaposición, porque la promesa de Dios a Abraham implica lo que he estado llamando el círculo de la gracia. Si Abraham puede idear una forma de hacer de su vida un don, si puede sacrificar en confianza lo que Dios le ha dado, entonces su ser se expandirá. Yo haré de ti una gran nación. Cuando Abraham, en la fe, parte de viaje con su familia, comienza la larga pedagogía. El resto de la narrativa bíblica, hasta e incluyendo la historia de Jesús, es el relato de la formación de Dios del clan de Abraham, un pueblo conforme a su corazón, y esta educación se centrará alrededor de los temas de la alianza y el sacrificio entrelazados. En el capítulo 15 del Génesis, Abraham escucha una vez más la promesa divina de que se convertirá en una gran nación. Sus descendientes serán más numerosos que las estrellas del cielo, pero luego, con suficiente razón, se queja. «Señor», respondió Abraham, «¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos?». Génesis 15:2. En respuesta, Dios le da una serie de órdenes peculiares. Tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Luego instruye a Abraham para cortar estos animales en 2 y colocarlos sobre el suelo. Cuando oscureció, Abraham cayó en una especie de trance, y un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. En aquel día, nos cuenta el Génesis, Dios hizo una alianza con Abraham diciendo: «Yo he dado esta tierra a tu descendencia». Me doy cuenta lo raro, incluso incomprensible que nos puede parecer todo esto.
¿Por qué el establecimiento de una alianza entre la divinidad y la humanidad está acompañado de una ceremonia bizarra durante el ocaso involucrando animales descuartizados? Ciertamente no lo entiendo. A fin de captar el tema, debemos abandonar nuestra visión de Dios, tal vez excesivamente pulcra y antiséptica, e ingresar en el mundo mucho más terrenal, más elemental de la imaginación bíblica. Los pueblos de la antigüedad, babilonios, asirios, griegos, romanos, celtas, aztecas y hebreos, están unidos en la práctica de ofrecer sacrificios a Dios o a los dioses. La idea en sí misma es relativamente simple, aunque era expresada mediante una amplia variedad de ceremonias y prácticas. Cierta parte de la tierra es devuelta al principio divino, ofrecida en sacrificio, con el fin de establecer comunión con el poder sagrado. En el contexto hebreo se sacrificaban a Dios tanto granos como animales, ya sea como acción de gracias, como ofrenda por los pecados o simplemente como signo de comunión y hermandad. Pero incluso en los sacrificios más benignos se destruía algo viviente. De acuerdo con los académicos que han estudiado las prácticas religiosas hebreas, la destrucción de grano o animales estaba destinada a señalar el ofrecimiento y desprendimiento de sí mismo del que realizaba el sacrificio. El oferente dice en efecto que lo que le está sucediendo a este animal, como en el caso del sacrificio abrahámico que hemos estado considerando, debería sucederme a mí si me enemistara con Dios. O mientras la sangre de este animal es derramada, entonces simbólicamente derramo mi propia vida en devoción y agradecimiento. Y de esta forma podemos entender la conexión entre sacrificio y alianza. Cuando Dios hace su berit, su alianza con Abraham, está reivindicando a Abraham como totalmente suyo. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Se convierte en una caracterización estable de los términos de las alianzas que Dios constituye con Israel a lo largo de los siglos. Escojan, que ha hecho un estudio cuidadoso de la alianza en la Biblia, realiza una distinción importante entre alianza y contrato. Si bien ambos tienen ciertas características en común, más particularmente la descripción de obligaciones mutuas, la diferencia notable es que un contrato determina qué es mío, mientras que en una alianza determina quién es mío. Pero la alianza tiene que ser sellada por un sacrificio, porque vivimos en un mundo que está torcido. Antes de la caída, la promesa humana de fidelidad a Dios no hubiera requerido esfuerzo, solo pura alegría. Pero luego de la caída, debe conseguirse a un costo y mediante una reconfiguración dolorosa del yo. Es en este sacrificio interior el que es expresado simbólicamente a través del ofrecimiento exterior de granos y animales. En ningún otro lugar se exhibe más claramente la conexión espantosa entre alianza y sacrificio que en la historia relatada en el capítulo 22 del Génesis. Leemos: Abraham amarrando a su hijo Isaac. El nombre de Abraham ha sido cambiado por Dios. Una vez más, Dios le promete que se convertirá en padre de muchas naciones. Aunque permaneció sin tener hijos ya en edad avanzada, Abraham continuó esperando en la promesa de Dios. Un día, 3 extraños aparecieron en las tiendas de Abraham, y luego que el patriarca le demostrara hospitalidad, le prometieron que a su regreso el año siguiente, Sara, su esposa, estaría mimando un hijito. Aunque Sara se sonrió al escuchar la predicción, Abraham confió y la profecía se hizo realidad. Isaac fue así no solo el hijo amado de la vejez de Abraham, sino el cumplimiento de la alianza de Dios, el medio por el cual Dios haría surgir de él una poderosa nación. La fe de Abraham en Yahvé, su alianza con el Señor, fue atada indisolublemente con la existencia de su hijo. Y luego, inexplicablemente y sin aviso, Yahvé le exigió a Abraham ofrecer su hijo en sacrificio.
Dios le dijo: Abraham, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Vimos que la relación entre Yahvé y Abraham comenzó con un llamado a confiar, y esa fe de Abraham se había profundizado y robustecido al paso del tiempo. Pero ahora, su buena disposición para aceptar la palabra de Dios pareció colocar a Dios en contradicción consigo mismo. Esta orden debe haber provocado dentro de Abraham no solo una crisis personal, psicológica del grado más fuerte, sino que también, si puedo expresarlo de esta manera, una crisis teológica. En una paradoja suprema, Dios quiso que Abraham ratificara su alianza mediante su voluntad de sacrificar la condición misma de la posibilidad de la alianza. Tuvo que someter lo más querido para él, entregar a Isaac a Dios, ver a su hijo no principalmente como su posesión propia, sino más bien como un regalo de Dios y un componente en el misterioso diseño de Dios. Durante el transcurso de 3 días terribles, se nos cuenta, Abraham condujo a Isaac a la montaña del sacrificio, soportando incluso la pregunta quejumbrosa de su hijo: «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Como comentan claramente los rabinos y comentaristas, Abraham debe haber atravesado una tortura espiritual y psicológica inimaginable. Luego, en el momento cumbre, cuando estaba a punto de zambullir su cuchillo en su hijo, habló un ángel, diciéndole: «Abraham, Abraham, detente, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo». Podemos ver por qué esta historia del Akedah, atadura, se destaca tan imponentemente en la historia israelita, superando en importancia espiritual incluso a los acontecimientos del Sinaí. Sí, tal como hemos estado sosteniendo, el problema básico humano comenzó con su autoafirmación al punto de la autodeificación. Entonces, la solución debe venir a través de la clase más radical de autoentrega a Dios, a través de aquella confianza absoluta que la Biblia llama fe. Israel en su mejor versión, incluyendo al israelita supremo Jesús de Nazaret, estará condicionado por el poder de la fe de Abraham, y la alianza, la unión entre Dios y la humanidad, estará siempre acompañada de una predisposición al sacrificio. La siguiente gran alianza que hace Dios con Israel está asociada a Moisés y el éxodo de Egipto. Como muchos de los héroes de Israel, Moisés tuvo que ser puesto a prueba antes de estar listo para la misión. Este hijo del privilegio, criado en la corte del faraón, fue forzado a deambular por muchos años en el desierto, aprendiendo los modos humildes de un pastor, porque Dios no quería que se sintiera superior al pueblo, sino que los guiara y se sacrificara por ellos. Solo luego de esta prueba, Moisés vio la zarza ardiente y oyó la voz de Dios anunciando su nombre divino: «Yo soy el que soy». Este título divino tan desconcertante y abstracto tiene verdaderamente importancia salvífica, como aquel que es. Dios no es un ser entre muchos, una divinidad local que puede ser manipulada o evitada, sino más bien es el Creador, aquel que cubre todas las cosas aun cuando las trasciende radicalmente. Y esto significa que no puede ser ni asido ni evitado, controlado ni ignorado. Habiendo encontrado a este Dios ante cuya presencia la única respuesta apropiada es la confianza, Moisés estuvo listo para la misión. Tal como sería de esperar, la misión implicará la autoentrega.
Dios envió a su servidor de regreso a Egipto, al lugar en el que su pueblo era esclavizado, y le dio el encargo de liderar a los cautivos hacia la libertad. Tuvo que ir al corazón de la oscuridad dentro de la tierra de la opresión, y a través de su propia sangre y sudor y obediencia, conducir a los israelitas de regreso a la libertad y a la adoración correcta. Los peligrosos enfrentamientos de Moisés con el faraón, así como su resistencia paciente y las quejas de su propio pueblo, fueron parte del sacrificio liberador. En la víspera de su escape, Moisés le dijo a la gente que se reuniera en pequeños grupos y preparara el Cordero Pascual. Este banquete sagrado fue ciertamente, tal como vimos en el capítulo anterior, la reinstauración de la intimidad de la humanidad con Dios que se había perdido largo tiempo atrás. Pero no debemos olvidarnos de que fue hecho posible por el sacrificio sangriento de un animal. Para Israel, por lo tanto, la comida pascual pasó a ser un recordatorio continuo del precio pagado por la libertad y la comunión. Una vez que escapó de la opresión, el pueblo, bajo el liderazgo de Moisés, llegó al Sinaí, la montaña del Señor, donde se le dio las 2 tablas de la ley. Los 10 mandamientos proveyeron instrucciones para una renovación interior de la tribu. A través de ellos, los hijos de Israel fueron, al menos en principio, reencausados, reformados como un pueblo que ama a Dios por sobre todas las cosas y que se dedica sistemáticamente a las obras de compasión y misericordia. En su peor versión, reaccionaron y continuaron reaccionando bastante violentamente contra estos mandamientos, viéndolos como imposiciones externas arbitrarias. Pero Dios tenía la intención de que fueran una especie de sacrificio, un rehacer doloroso, pero finalmente beneficioso del pecaminoso yo. Ahora el sacrificio interior de la ley, la Torá, sería acompañado por un sacrificio exterior. Habiendo anunciado la ley y escuchado el consentimiento del pueblo, Moisés ordenó que se faneara un buey por el bienestar de Israel y luego tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Y con la otra mitad roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo estableció en estas cláusulas. Todo esto lo leemos en el Éxodo capítulo 24, 6 y siguientes. La idea detrás de esta práctica es suficientemente directa. Salpicar con la sangre al pueblo señalaba la promesa de fidelidad de Dios, su sangre, sobre ellos. Y salpicar el altar representaba el compromiso de fidelidad recíproco de Israel hacia Yahvé, cada uno diciéndole al otro: en efecto, cuando esta sangre es derramada, así mi vida será derramada por ti. Una vez más, la vinculación de alianza y sacrificio era exhibida con claridad. No es a propósito, por casualidad, que esta confluencia de la Torá y del sacrificio precipitara el surgimiento del sacerdocio israelita formal. El libro del Éxodo detalla cómo el hermano de Moisés, Aarón, y sus hijos fueron elegidos como sacerdotes de Yahvé y se les encargó la tarea de alabanza y sacrificio. Escuchamos sobre estas instrucciones complicadas para la construcción de altares, la confección de las vestiduras y la preparación de una variedad entera de accesorios litúrgicos, todo ello focalizado en el ministerio sacerdotal sacrificial. La gran alianza final que Dios corta, la palabra bíblica típica, con Israel, tuvo lugar durante el tiempo del rey David. Luego de varios tipos de pruebas, la más notable, su confrontación armado solo con una honda y fe con el gigante Goliat y su larga batalla con el celoso Saúl, David surgió como un digno pastor de Israel. Luego que David trajera el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén, prometiendo por lo tanto la fidelidad de Israel a Yahvé, el Señor habló al rey a través del profeta Natán.
Yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes y afianzaré su realeza. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y su trono será estable para siempre. A Abraham Dios le prometió descendientes más numerosos que las estrellas en el cielo, y a David le prometió una línea sucesoria real que duraría bastante y misteriosamente eternamente. Estas dos promesas de alianza fueron expresiones del gran principio bíblico de que darse a sí mismo conduce al crecimiento del ser y será llevado a la plenitud en la interpretación cristiana a través de Cristo y su cuerpo, la Iglesia. A la luz de lo que recién hemos visto, no debería sorprendernos que esta alianza final sea también acompañada por sacrificio. Luego de la muerte de David, su sucesor inmediato, Salomón emprendió el proyecto enorme de construir un templo a Yahvé en la ciudad santa de Jerusalén. En ese lugar, ligados muy estrechamente con la línea de reyes davídicos, los sacerdotes realizarían por 5 siglos sacrificios de animales y granos, y luego, cuando el templo fuera reconstruido después del regreso del exilio babilónico, los sacerdotes israelitas llevarían sus prácticas sacrificiales allí hasta que el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 79 después de Cristo. Por consiguiente, por casi 1000 años, la nación israelita ratificó su alianza con Yahvé mediante la faena de bestias y el humo de los holocaustos. De ese modo, demostraron masivamente, de una manera simbólica, que la comunión y vida que Yahvé deseaba para su pueblo sería hecha posible mediante un sacrificio interior, un derrame del yo. El acto litúrgico más sofisticado e importante en el templo tenía lugar cada año en el día de la expiación. El sumo sacerdote ingresaba al Sanctum Sanctorum, el santuario en el centro mismo del complejo del templo, y allí faneaba una cabra cuya sangre rociaba alrededor del sitio sagrado. A continuación salía del Sanctum Sanctorum, pasando a través del velo simbólico, y rociaba la sangre restante en la multitud congregada. Era, por supuesto, la recreación de la escena del Éxodo que analizábamos arriba, simbolizando el regalo de Israel de su sangre a Dios y el compromiso del perdón de Dios para Israel. En su propia persona estaba actuando como mediador entre la divinidad y la humanidad, como sacerdote, ofreciendo un sacrificio en nombre del pueblo y de modo bastante extraño en nombre de Yahvé mismo. En el proceso estaba haciendo simbólica y realmente la restauración de la creación de acuerdo con las intenciones de Dios. Ahora bien, aunque a través de la alianza y el sacrificio estaban definiendo elementos de la antigua religión israelita, aunque el pueblo judío se comprendía a sí mismo en y a través de estos temas centrales, existe a lo largo del periodo bíblico una sensación inquietante de que la alianza nunca ha sido alcanzada verdaderamente y el sacrificio nunca ha sido completamente eficaz. No interesa cuántas veces se enseñó, renovó y reafirmó la alianza, fue rota por el terco Israel, un pueblo obstinado. Y no interesa cuántos sacrificios fueran ofrecidos en el templo, Yahvé no era honrado apropiadamente y el pueblo no estaba aún reformado interiormente. Nadie expresa esta insatisfacción mejor que el profeta Isaías. Pronunciando las palabras de Yahvé, Isaías dice: ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. ¿Por qué el Dios que exigía sacrificio parece ahora tan indiferente e incluso hostil hacia él? Llega la respuesta: lávense, purifíquense, apártense de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien,
Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Isaías 1, 16 y 17. Lo que molesta a Yahvé no es el sacrificio en sí mismo, sino el sacrificio que se ha divorciado de las obras reales de compasión y justicia, de las exigencias de la alianza. Ese sacrificio ha derivado en un símbolo vacío. El profeta Jeremías, quien comparte mucho de la profunda impaciencia de Isaías con la corrupción del pueblo israelita y sus gobernantes, da voz, sin embargo, a un anhelo y una esperanza que debe haber estado hondamente arraigada en la conciencia colectiva de la nación. Expresa el propio compromiso de Yahvé de que Él mismo cumplirá la alianza y perdonará los pecados del pueblo. En el capítulo 31 del libro del profeta Jeremías encontramos estas palabras extraordinarias. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres, mi alianza que ellos rompieron. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos los profetas saben que las alianzas que Dios hizo con Israel a través de Abraham, Moisés y David han fracasado debido a la infidelidad del pueblo. Pero Jeremías sueña que un día, a través de la intervención de Yahvé mismo, un fiel Israel emergerá, un pueblo que tenga un corazón para el Señor, que considere la ley no como una imposición externa, sino como una alegría. Demos un paso más. ¿Cómo tendrá lugar esta renovación? ¿Cómo sembrará Yahvé tan profundo la ley en los hijos de Israel para que el cumplimiento de la alianza sea sin esfuerzo? Para encontrar las respuestas, debemos volvernos a ciertos textos misteriosos en el libro del profeta Isaías, textos que fascinaron particularmente a los primeros cristianos. En el capítulo 52 encontramos una referencia a un personaje llamado el servidor del Señor, quien se nos dice será exaltado y elevado a una altura muy grande. Las naciones de la tierra lo verán en esta posición prominente, pero no estarán mirando a un guerrero espléndido ni a un vencedor majestuoso. En cambio, estarán mirando asombrados porque estaba tan desfigurado que su apariencia no era más la de un ser humano. En el capítulo 53 continúa la descripción de este servidor. Sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Y luego se aclara la razón de esa deformidad y angustia. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. Y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Este servidor sufriente es presentado en resumen como un personaje sacrificial, uno que en nombre de la nación entera se ofrecerá a sí mismo por los pecados de la mayoría. Su grandeza consistirá no en independencia personal ni poder político, sino en su voluntad para cargar el peso del pecado, de quitarle el poder al pecado, como si fuera desde dentro. En una palabra, la alianza de la que habla Jeremías, el escribir la ley en el corazón de la gente, se alcanzará a través del servidor sacrificial del que habla Isaías, habiendo considerado esta cantidad de tensiones en la teología del Antiguo Testamento y habiendo visto la estrecha relación entre la alianza eterna de Jeremías y el servidor sufriente de Isaías, estamos listos finalmente para hablar de Jesús y su sacrificio.
Jesús, el Cordero de Dios. Una de las primeras herejías que la Iglesia cristiana combatió fue el marcionismo, la convicción de que Jesús debe ser interpretado abstrayéndolo del Antiguo Testamento. He pasado mucho tiempo agrupando los temas de alianza y sacrificio del Antiguo Testamento porque comparto la convicción antimarcionita de que es imposible encontrarle el sentido a Jesús apartándolo de su judaísmo. Las categorías que Pablo y los escritores de los evangelios usaron para presentar a Jesús como el Cristo fueron casi exclusivamente sacadas de las escrituras hebreas. Una de las razones por la que nos resulta muy difícil valorar a Jesús es que nos hemos convertido efectivamente en marcionitas, esto es, indiferentes a o ignorantes de la Biblia. Sin una adecuada preparación israelita, la mayoría del vocabulario cristológico del Nuevo Testamento y de la tradición dogmática permanecen opacados. Por ejemplo, en la enseñanza oficial de la Iglesia, formulada en el Concilio de Calcedonia el año 451, Jesús es descrito como la unión de dos naturalezas, divina y humana, en la unidad de la persona divina. Aunque puede parecer desesperadamente abstracto, esta fórmula cobra densidad y resonancia cuando la consideramos frente al telón de fondo de la teología israelita de la alianza que hemos bosquejado. Como vimos desde Abraham hasta David, Yahvé prometió que sería el Dios de Israel e Israel sería su pueblo especial. Sin embargo, a pesar de la fidelidad de Dios, la alianza se desarmaba constantemente debido a los pecados del pueblo. Lo que discernieron los primeros cristianos fue que finalmente se realizó en Jesús la alianza largamente anhelada. La divinidad y la humanidad se habían abrazado ciertamente y que la voluntad de Dios y la voluntad del fiel Israel habían entrado finalmente en armonía. Y esto es precisamente lo que en su más acentuado vocabulario filosófico estaban diciendo los padres del Concilio de Calcedonia. Y por consiguiente, la declaración de Calcedonia es una interpretación más exacta conceptualmente de lo que nos dice Juan el Evangelista en el prólogo de su Evangelio. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra del amor de la alianza de Dios que fue dirigida a Abraham, Moisés, David, Isaías y Jeremías ha entrado en una unión radical con la carne de este israelita particular, Jesús de Nazaret. Y así, en este Jesús se realiza el anhelo de Israel. Ahora bien, la alianza y el sacrificio están siempre vinculados. Por lo tanto, cuando en el Evangelio de Juan el Bautista divisa a Jesús, se vuelve hacia un grupo de sus discípulos y dice: «Este es el Cordero de Dios». Esta es una de las primeras y más importantes claves de interpretación que nos da Juan el Evangelista. Jesús es aquel que interpretará el rol de los corderos sacrificados en el templo. En concordancia con nuestra fórmula, no hay comunión sin sacrificio, Jesús, la alianza en persona, será necesariamente una víctima sacrificada también. El Papa León I, el Magno, escribiendo en el siglo VI, dio expresión a un lugar común en los patrísticos cuando dijo: «El Hijo de Dios no tuvo ninguna otra razón para nacer que la de ser clavado en la cruz». Jesús vino, en resumen, para ser el servidor sufriente que a través de un sacrificio quitaría los pecados del mundo. Encontramos la misma idea esculpida en piedra en la fachada de la Catedral de Chartres. No existe un vestigio de sentimentalismo en la representación del escultor de Chartres del nacimiento de Jesús. Muestra a María con una aceptación estoica y Jesús yace, no en un pesebre, sino en un frío bloque de piedra, el altar sobre el cual será ofrecido. Lewis plantea casi el mismo punto cuando dice que Dios entró al mundo
clandestina y sutilmente, a la manera de un soldado que se infiltra detrás de las líneas enemigas, porque su misión sería socavar la fortaleza del pecado. Miremos ahora solo a unas pocas escenas del Evangelio que es útil leerlas bajo esta rúbrica. Incluso los más escépticos críticos históricos del Nuevo Testamento están de acuerdo con que Jesús estuvo al menos en los primeros días de su ministerio conectado con Juan el Bautista. Su seguridad se basa en dos criterios: múltiples testimonios, al Bautista se lo menciona en los 4 evangelios, y bochorno, elementos que la comunidad cristiana hubiera preferido suprimir, pero que encontraron la manera de introducirse en los evangelios, y lo más probable es que están basados en hechos históricos. ¿Por qué la vinculación de Juan el Bautista sería bochornosa para Jesús y los primeros cristianos? Porque Juan estaba ofreciendo un bautismo de arrepentimiento y por consecuencia los pecadores acudían a él en manada. Uno supondría que los primeros autores cristianos habrían sentido una pequeña incomodidad exponiendo al Salvador del mundo como alguien que se presentaba en necesidad de un bautismo para pecadores. Pero esta misma tensión provee de hecho la mejor pista para leer este pasaje. Mateo nos dice que Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Jesús, en efecto, se deslizó en las aguas lodosas del río y permaneció de pie, hombro con hombro junto a aquellos que buscaban perdón, identificándose con la condición de ellos. Cualquiera que pasara por allí habría presumido que Jesús era un pecador entre muchos. Cuando el Bautista lo vio, quedó sorprendido. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti». Pero Jesús insistió: «Ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». ¿Fue este intercambio simplemente puesto en las bocas de Juan y Jesús para tapar el bochorno de los primeros cristianos? ¿O revela esto algo decisivo sobre la identidad misma de la misión de Jesús? De hecho, la frase «cumplamos todo lo que es justo» es una especie de código bíblico, designando a la vez alianza y sacrificio. Cuando Israel siguió los requisitos de la alianza del Señor, se volvió justo. Esto es correctamente ordenado. Y cuando el pecador arrepentido realizaba un sacrificio, recobraba la rectitud perdida. Las palabras de Jesús al Bautista, por lo tanto, significan que Él ha venido a hacer realidad la alianza, la unión entre la divinidad y la humanidad, precisamente a través de una participación sacrificial de la condición del pecador. Al modo del servidor sufriente de Isaías, Jesús en el Jordán se estaba identificando totalmente con la condición de los pecadores, anunciando su intención de soportar la carga y asumir la culpa de ellos. Él fue por ello la encarnación de la propia, aunque bochornosa, humildad y condescendencia de Dios. Justo a continuación de la descripción del bautismo de Jesús, encontramos en el Evangelio de Mateo un relato de su enfrentamiento con el tentador. Vemos aquí cómo luce la identificación con los pecadores, esbozada en el bautismo en la práctica. Luego de 40 días de ayuno en el desierto, evocativo de los 40 años de Israel deambulando en el desierto, Jesús se encuentra con el diablo, que procede a atraer al Mesías al camino del pecado. Su sacrificio implicará su venida a batallar el pecado desde cerca, su predisposición a ser atraído por su poder, a colocarse bajo su influencia. Satán lo tienta primero con el placer sensual. Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Una de las formas más elementales de disfunción espiritual es hacer de la satisfacción del deseo sensual el centro de la propia vida. Así Jesús ingresa a través de la identificación psicológica y espiritual en la condición de la persona atraída por este pecado, pero luego logra resistir la tentación y de hecho darle un giro a esta perversión de vuelta a la rectitud.
el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hace lo mismo con la tentación de la gloria. No tentarás al Señor tu Dios. Y en cuanto al poder, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Si estas perversiones hubieran sido abordadas solo desde la distancia, solo a través del fiat divino, no habrían sido auténticamente conquistadas. Pero cuando son resistidas por alguien que está dispuesto a someterse a sus atractivos, son detonadas efectivamente desde dentro, socavadas, derrotadas. Esta es la estrategia de Jesús, el Cordero de Dios. Lo vemos en varias escenas del Evangelio donde Jesús está agotado luego de su contacto con los enfermos, los extraviados, los pecadores. En el comienzo del Evangelio de Marcos encontramos un relato de un día típico en el ministerio de Jesús. La gente lo presionaba desde todos los lados, forzándolo a encontrar refugio en un bote por temor a ser aplastado por la multitud. Y en un punto hay tantos suplicantes rodeándolo que no podía siquiera comer. Nos dice Marcos que se marchó a un lugar apartado para orar, pero incluso allí lo trataron de localizar acercándose a él de todas direcciones. En la narrativa magnífica de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, escuchamos que Jesús se sentó al lado del pozo de Jacob, fatigado del camino. Esta descripción es lo suficientemente directa a nivel literal. ¿Quién no estaría cansado luego de una marcha matutina a través de una región seca? Pero como Agustín y otros nos han recordado, tiene otro sentido en el nivel místico. Jesús está cansado de su travesía de encarnación en el pecado y disfunción humanos, representados en el pozo. El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, le dice Jesús a la mujer, indicando que el pozo es emblemático del deseo errante de su tendencia a llenar su anhelo por Dios con bienes pasajeros de la creación, dinero, placer, poder, honor. Para poder alcanzar un cambio en ella, el Cordero de Dios tuvo que tener la disposición de entrar en su mundo disfuncional y compartir la fatiga espiritual del mismo. Tolkien valoraba intensamente la dinámica sacrificial que hemos estado explorando. Su gran personaje de Cristo, Frodo el Hobbit, dio lugar a la salvación de la Tierra Media precisamente por su entrada en el corazón de la tierra de Mordor, quitando el poder a ese lugar terrible a través de su humilde disposición a soportar el peso entero de su carga. Todo esto no fue otra cosa, sin embargo, que el anticipo del sacrificio final del Cordero de Dios. El último enemigo que tuvo que ser vencido para que Dios y su familia humana pudieran sentarse alguna vez en la agradable hermandad de una comida festiva fue la misma muerte. En un sentido muy auténtico, la muerte y el miedo a la muerte se esconde detrás de todo pecado y por tanto Jesús debe viajar dentro del reino de la muerte y a través del sacrificio enderezarla hacia la vida. Innumerables héroes en el curso de la historia humana han intentado conquistar ese reino utilizando sus armas, combatiendo violencia con violencia, odio con odio. Pero esta estrategia fue, y aún lo es, inútil. El plan de batalla del Cordero de Dios fue un extremo paradójico. Conquistaría a la muerte precisamente muriendo. Desde la primera aparición de Jesús, el mundo, clave taquigráfica bíblica para el escenario de la muerte, se le opuso. Herodes buscó aniquilarlo aun cuando era niño. Los escribas y los fariseos conspiraron contra él y lo persiguieron. Los romanos lo vieron como una amenaza para el justo orden. En el clímax de su vida y ministerio, Jesús entró en Jerusalén, la ciudad de David, el sitio del templo, montando no en un refinado caballo de guerra a la manera de un guerrero de este mundo, sino un humilde borrico. Llegó al lugar donde sus enemigos estaban más concentrados y tenía toda la intención de pelear, pero su arma sería el instrumento mismo
con el que sus oponentes lo ejecutarían. En la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muriendo en un instrumento de tortura romano, permitió que la fuerza completa del odio y la disfunción del mundo se desbordara sobre él, se gastara sobre él mismo, y respondió no con una respuesta de violencia o resentimiento, sino con perdón. Quitó por lo tanto el pecado del mundo, para utilizar el lenguaje de la liturgia, envolviéndolo por completo en su divina misericordia. Sobre su cruz, Poncio Pilato había colocado un cartel anunciando en hebreo, latín y griego que Jesús era el rey de los judíos. Aunque Pilato tuvo la intención de que fuera una burla, fue de hecho el cumplimiento de una profecía. Un aspecto esencial de la esperanza de Israel fue que un día se alzaría un rey en la tradición de David y Salomón. Tomaría su lugar en Jerusalén y enfrentaría definitivamente a los enemigos de la nación. Esto es precisamente lo que fue Jesús y precisamente lo que hizo Jesús. Pero qué clase de rey extraño e inesperado, conquistando a los enemigos de Israel a través de la no violencia, quitándoles el poder al rechazar responderles del mismo modo. En el Evangelio de Lucas, Jesús se compara con una gallina que anhela reunir sus polluelos bajo sus alas. Como señala el Nuevo Testamento, esto es mucho más que una imagen sentimental. Se refiere al gesto de una gallina cuando el fuego está barriendo la granja. Para proteger a sus polluelos, se sacrificará a sí misma, reuniéndolos bajo sus alas y utilizando su propio cuerpo como un escudo. En la cruz, Jesús utilizó, por así decirlo, su propio cuerpo sacrificado como un escudo, aceptando la fuerza completa del odio y la violencia del mundo. Se introdujo en la cercanía del pecado, porque es allí donde nosotros los pecadores nos encontramos, y permitió que el ardor y la furia del pecado lo destruyeran, incluso mientras nos protegía. Con esta metáfora en mente, podemos ver con especial claridad por qué los primeros cristianos asociaron al Jesús crucificado con el servidor sufriente de Isaías. Al soportar el dolor de la cruz, Jesús ciertamente cargó con nuestros pecados. Por sus azotes, ciertamente fuimos curados. Y es por esto que la muerte sacrificial de Jesús es agradable al Padre. Aunque en los años recientes ha sido satirizada como que propugna una especie de abuso infantil divino, la doctrina de la expiación se ubica en el corazón de la fe y la proclamación cristianas. El Padre envió a su Hijo hasta el límite del abandono de Dios, dentro de la ciénaga del pecado y de la muerte, no porque se deleitara en ver a sufrir a su Hijo, sino más bien porque quería que su Hijo llevara la luz divina al lugar más oscuro. No es la agonía en sí misma lo que complace al Padre, sino la obediente voluntad del Hijo para ofrecer su cuerpo en sacrificio para quitar el pecado del mundo. San Anselmo, aquel culpado más a menudo por propagar la teoría de expiación, dijo que la muerte del Hijo restableció la justicia, es decir, la relación correcta entre divinidad y humanidad. Lo hizo, continúa diciendo San Anselmo, recorriendo todo el trayecto descendente hasta el fondo del barro del pecado, para poder encontrar y liberar la perla, la humanidad, que había caído. No fue el sufrimiento del Hijo per se lo que amó el Padre, sino la buena disposición del Hijo para realizar esa travesía cuesta abajo. Recién ahora, al concluir esta inspección de prácticamente la historia entera de la salvación, es cuando ya estamos en condiciones de entender la relación entre Eucaristía y sacrificio. Esta asociación está lejos de ser arbitraria o casual, porque fue hecha por Jesús mismo mientras recapitulaba el significado de su vida en compañía de sus discípulos en la noche antes de su muerte. Lucas nos cuenta que en su última gran comida festiva,
Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego, al concluir la comida, tomó la copa de vino y dijo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. En el relato de Mateo, Jesús deja aún más claro el significado sacrificial. Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. A fin de valorar estas palabras, tal vez excesivamente familiares, tenemos que ubicarnos en la cosmovisión de la primera audiencia de Jesús. Cuando escucharon estas afirmaciones extraordinarias, los apóstoles estaban escuchando indudablemente matices y resonancias de la tradición de las Escrituras y la liturgia que hemos revisado. Jesús estaba usando la cena pascual para dar una interpretación definitiva a las acciones que realizaría el día siguiente, el Viernes Santo. Mientras este pan es partido y compartido, entonces estaba diciendo: mi cuerpo mañana será partido y ofrecido. Tal como esta copa es derramada, mi sangre mañana será derramada en sacrificio. Su cuerpo estaba implicando: será como el de los animales ofrecidos por Abraham cuando Dios selló una alianza con él, y su sangre será como la sangre del buey rociada por Moisés sobre el altar y sobre el pueblo, sellando el acuerdo de la Torá. Su cuerpo crucificado será como el cordero pascual faenado en el templo, representando el compromiso total de Israel con Yahvé y de Yahvé con Israel. Más aún, su cuerpo será como aquel de Isaac, mientras esperaba que el cuchillo de su padre cayera, con la diferencia reveladora de que el padre de Jesús llevará a cabo el sacrificio. Y si prestamos cuidadosamente atención a las palabras pronunciadas sobre la copa, no podemos evitar ver que su acto en la cruz será la condición para la posibilidad de la alianza perfecta que soñó Jeremías. Cuando Jesús dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, sus discípulos pensaron ciertamente en la promesa de que un día Yahvé llevaría a cabo la plena unión con su pueblo. Y cuando escucharon que esta alianza iba a estar acompañada por derramamiento de sangre, ¿no habrán pensado seguramente en el vínculo entre el sueño de Jeremías y el servidor sufriente de Isaías? En suma, las palabras de Jesús sobre el pan y la copa en la última cena llevaron a cabo una imponente reunión de una variedad de facetas de teología de alianza y de sacrificio en las escrituras hebreas. Las alianzas y sus sacrificios que las acompañaban y que marcaban la historia religiosa entera de los judíos está siendo sintetizada, dice Jesús, en mí y en mi sacrificio. Sabía indudablemente que el horror de la crucifixión sería tan extremo como para bloquear cualquier intento de asignarle significado, y así, en la relativa seguridad e intimidad del cuarto superior, Jesús calmadamente y por adelantado proveyó la clave interpretativa para el gesto culminante de su vida. ¿Por qué invitó Jesús a sus discípulos a consumir el pan y el vino que había identificado radicalmente con su sacrificio? En la profecía de Jeremías de la Nueva Alianza, Yahvé había dicho: «Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones». Esto significa que el acuerdo eterno sería escrito no sobre tablas de piedra, sino en la carne del corazón de la gente. No sería una ley opresiva impuesta externamente, sino una regla congruente con el anhelo profundo del alma humana. Jesús quiso así que ellos ingirieran su sacrificio para apropiarse de él en la manera más íntima, orgánica, haciéndolo hueso de sus huesos y carne de su carne.
Tomás de Aquino comentó que la antigua ley de la Torá y las diferentes alianzas tenía una efectividad mitigada, precisamente porque surgieron externamente del corazón humano. Continúa diciendo Santo Tomás, la nueva ley del Evangelio es eficaz porque se materializa internamente a través de la identificación en Cristo y con su cuerpo, la Iglesia. Y en ningún lugar es más completa la identificación que en la Eucaristía, cuando un discípulo consume físicamente al Cristo encarnado, la ley por excelencia. Estamos ahora en condiciones de abordar más completamente el tema que hemos planteado en el comienzo de este capítulo, más concretamente cómo la misa puede ser interpretada como un sacrificio. Ya hemos mostrado cómo el sacrificio de la cruz de Jesús resume y reúne la historia sacrificial que lo precedió. La misa, la liturgia eucarística, puede ser comprendida como una extensión o representación del sacrificio de Jesús, trayendo el poder de la cruz para cargarla en el presente. Por consiguiente, la misa, en un sentido muy real, recapitula y concreta todo lo que hemos estado describiendo en el curso de este capítulo. Si Jesús fuera un personaje religioso entre muchos, un ejemplo inspirador del pasado, podríamos reunirnos ahora como sus discípulos y recordarlo muy débilmente, parecido a la asociación Abraham-Lincoln, que podría reunirse y recordar las virtudes del gran presidente. Porque Jesús es quien es, sin embargo, prevalece algo distinto. La misa es descrita como una rememoración de la última cena y el Calvario, pero este término significa mucho más que una sensación meramente psicológica, ya que Jesús es divino. Todas sus acciones, incluyendo especialmente el acto sacrificial por el cual salvó al mundo, participan de la eternidad de Dios y por tanto pueden hacerse presentes en cualquier momento. Recordarlo en consecuencia es participar incluso ahora en los acontecimientos de salvación del pasado, trayéndolos al día presente en toda su densa realidad. La batalla de Hastings no puede ser representada excepto en el sentido más superficial, ya que pertenece irremediablemente al pasado, pero el sacrificio de Jesús sí puede. Aquellos que están congregados alrededor del altar de Cristo no están simplemente recordando el Calvario se les ha hecho presente en todo su poder espiritual. Debido a la eternidad de Cristo, existe ciertamente una especie de colapso de las dimensiones del tiempo en la misa, el presente encontrando al pasado, y ambos, presente y pasado, anticipando el futuro escatológico. San Pablo capturó de manera hermosa esta transtemporalidad de la liturgia eucarística cuando en la primera carta a los Corintios dijo: «Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva». En otras palabras, aquí y ahora en la asamblea eucarística, Cristo hace presente el pasado y el futuro. En efecto, la historia sacrificial entera de Israel, desde Noé y Abraham hasta David e Isaías y Jesús mismo, es incorporada y resumida, representada en la misa. Martín Lutero y otros reformadores objetaron afanosamente la afirmación de que la misa era un sacrificio. Lutero sostuvo que el sacrificio de Cristo se hizo una vez por todos y que si nosotros, consecuentemente, nos arrogamos la prerrogativa de repetirlo, somos culpables de presuntuosidad espiritual peligrosa, o en su lenguaje, rectitud de obras. La misa, concluyó, es algo que es recibido, no ofrecido por nosotros. Lo que hemos dicho recién sobre la cualidad de trascender el tiempo del acto de Jesús va en dirección a disolver la crítica de Lutero, porque no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo en nuestros propios términos y a partir de nuestra propia iniciativa. Más bien, estamos, como hemos dicho, representándolo, accediendo a su poder. Pero podemos dar un paso más en respuesta a la preocupación de Lutero.
El Dios de la Biblia no es competitivo con nosotros. Como hemos argumentado en el primer capítulo, Dios, el creador de todas las cosas, no tiene posibilidad de recibir nada que necesite de la creación. Ciertamente Dios desea algo para sus criaturas humanas. Esto es vida en plenitud, y esto llega cuando se entregan en amor a Él. El sacrificio de la misa no constituye un desafío a Dios, antes bien rompe como si fuera la piedra de autosuficiencia de Dios y regresa a nosotros como un poder que mejora la vida. La representación bíblica más convincente de Jesús como sacerdote sacrificial se encuentra en la carta a los Hebreos. El autor de este tratado, siendo él mismo probablemente un sacerdote, interpreta a Jesús en el contexto del ritual y ceremonial del Templo de Jerusalén. Como vimos, el sumo sacerdote iba cada año al Sanctum Sanctorum para realizar la expiación. Como tal, era un pontífice, un constructor de puentes entre divinidad y humanidad. Nunca en el Nuevo Testamento el aunar esfuerzos de lo divino y lo humano en Jesús es mejor articulado que en esta carta. Se nos cuenta que Jesús es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Al mismo tiempo se nos asegura, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Esta yuxtaposición de divinidad y humanidad hizo de Jesús el insuperable sumo sacerdote perfecto a fin de expiar los pecados del pueblo. Pero mientras los sumos sacerdotes ordinarios del Antiguo Testamento atravesaban el velo en el Sanctum Sanctorum terrenal y ofrecían como mucho un sacrificio deficiente, el sumo sacerdote perfecto atravesó el santuario celestial, cargando los pecados del mundo y llevando a cabo en el sentido más completo el perdón divino. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros, entró de una vez y por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Hebreos 9, 11 al 12. El autor de la carta a los Hebreos, muy inmerso en los textos del Antiguo Testamento, realiza la conexión explícita entre sacrificio y alianza, sobre la cual he estado insistiendo a lo largo de este capítulo. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Recordamos que Dios ha prometido a Abraham innumerables descendientes y a David una eterna sucesión de reyes. Vemos ahora en Cristo el inesperado cumplimiento de estas promesas de alianza. Mediante el sacrificio final de Jesús, el sumo sacerdote, la vida eterna, se ha tornado disponible a toda la humanidad y por lo tanto la alianza se ha realizado más allá de las fantasías más disparatadas de Abraham, Moisés, Isaías o David. El sacrificio de la misa es una participación en este gran acto eterno por el cual Jesús entró en nombre nuestro en el santuario celestial con su propia sangre y regresó dando el perdón del Padre. Cuando el sumo sacerdote salía del santuario y rociaba al pueblo con sangre, se entendía que actuaba en la persona misma de Yahvé, renovando la creación. Habiéndose ofrecido el sacrificio definitivo, Cristo, el sacerdote, se hace presente en cada misa con su sangre de vida y el universo es restaurado. Las acciones del sacerdote en el altar no son otra cosa que una manifestación simbólica de esta realidad mística, siendo esta la razón por la que es descrito como interviniendo in persona Christi, en la persona de Cristo. Y es por ello, además, que el perdón de los pecados es tan central en la liturgia eucarística. Aunque no se lo acentúa suficientemente,
todos nuestros pecados veniales, esto quiere decir aquellos pecados que no han involucrado un compromiso radical de nuestra relación con Dios y que por ende nos habrían dejado muertos espiritualmente, son lavados por la sangre de Cristo en la mesa. El documento del Vaticano II sobre la Iglesia, Lumen Gentium, dice que toda persona bautizada es un sacerdote, es decir, alguien capaz de involucrarse en la dinámica sacrificial de la liturgia. Si bien solo el sacerdote ordenado puede presidir la misa y llevar a cabo el cambio eucarístico, todos los bautizados participan en la misa de una manera sacerdotal. Hacen esto a través de sus oraciones y respuestas, pero también especifica el documento uniendo sus sacrificios y sufrimientos personales al gran sacrificio de Cristo. Un padre que presencia la agonía de su hijo en el hospital, una madre que soporta la rebeldía de una hija adolescente, un joven que recibe la noticia de la muerte de su hermano en combate, un anciano que da vueltas de ansiedad en su cama cuando considera su inestable situación financiera, un estudiante graduado que batalla por completar su tesis doctoral, un niño que experimenta por primera vez la ruptura de una amistad cercana, un idealista que afronta la tenaz resistencia de un adversario cínico. Estas personas podrían ver su dolor simplemente como sufrimiento estúpido, sentirse los parias de un universo indiferente, o podrían verlo a través de los lentes provistos por la muerte sacrificial de Jesús, valorándolo como el medio por el cual Dios los está atrayendo más cerca de Él. El sufrimiento, una vez que se une a la cruz de Jesús, puede convertirse en el vehículo para la reforma del pecaminoso yo, el viraje del alma hacia la dirección del amor. Les advierto, no estoy sugiriendo una correlación casual simplista entre pecado y sufrimiento. En verdad, el libro de Job descarta tal movimiento, sino que estoy sugiriendo que el dolor, alienado conscientemente al sacrificio de Jesús, puede ser espiritualmente transformador. De este modo, el que sufre se convierte no simplemente en una persona con dolor, sino en Abraham, donando lo que más ama, Moisés soportando la larga disciplina del desierto, David confrontando a Goliat y siendo perseguido por Saúl, o el Mesías crucificado preguntándose por qué ha sido abandonado por el Padre. El lugar donde sucede esta convergencia es la liturgia, porque la liturgia es la representación del sacrificio del Señor en toda su riqueza y polivalencia. Consecuentemente, aquellos que se congregan con intención y concentración ante el altar de Jesús no están simplemente presenciando el acontecimiento de la cruz, están compartiéndolo. Y esta participación cambia fundamentalmente la manera en que experimentan e interpretan su propio dolor. Y por consiguiente, podemos ver definitiva y completamente el vínculo íntimo entre los aspectos de comida y de sacrificio de la Eucaristía. Solo en la medida en que somos transformados por el sacrificio, solo cuando se ha lidiado con nuestro pecado y sufrimiento, nos podemos sentar en la hermandad del banquete sagrado y por consiguiente hemos cerrado el círculo. La liturgia eucarística es la comida sagrada porque es una ofrenda sacrificial. En la sangre de Jesús, la dicha del Edén es recuperada y Dios y los seres humanos son una vez más amigos.